Francis, querías comentar un tema por el que te habían preguntado en Twitter, ¿no? Ya que tú sigues un poco los desarrollos con el tema de la fusión nuclear y en particular, que además en España nos queda de cerca la instalación esta del IFMIF Dones, donde se van a investigar materiales, ¿no? Y hay una candidatura bueno, que tiene posibilidades para albergar esa instalación en Granada y parece que hay noticias sobre ese tema, ¿no? Sí, bueno, ha salido en todos los medios, ha salido incluso en la televisión, ¿no? Porque ha ido el rey de España, ha ido allí a Croacia a hablar con el presidente del gobierno croata para llegar a un acuerdo. En principio, la candidatura europea para el proyecto IFMIF tenía como dos grandes competidores que eran España y Croacia. Y Croacia ya hace un año y medio anunció que iba a abandonar la... Pero claro, una cosa es decirlo y anunciarlo y otra cosa es que se formalice en un documento de que Croacia, la parte de financiación que iba a ser su propio proyecto, la va a gastar, la va a invertir en el proyecto español, ¿no? Entonces, bueno, ya se ha aprobado y ya se ha firmado, con lo que la candidata de la Unión Europea para albergar el proyecto IFMIF va a ser Granada. A las afueras de Granada se va a, supuestamente, si ganamos, ya digo, si ganamos en la competición, porque la competición tenemos otro candidato fuerte, que es Japón. Entonces, Japón ha propuesto un proyecto que se llama AFNS, A-FNS, que es también un proyecto IFMIF. Y lo que propone Granada es el DONES, IFMIF DONES, que es digamos, la siguiente fase del proyecto IFMIF. ¿Qué es IFMIF? IFMIF es la instalación para la irradiación de materiales de fusión. Y es una instalación que tiene varias fases. La primera fase, que se llamaba EVEDA en español, EVEDA, es la que está ahora mismo en Japón. Y es un acelerador relativamente pequeño. Claro, lo que queremos es estudiar cómo se ven afectados los materiales que recubrirán el interior del tokamak demo. Acordaros que ahora mismo tenemos ITER en construcción. ITER no va a producir electricidad y no va a poder tener fusión durante mucho tiempo, porque sus materiales, los materiales de lo que está construido, son materiales que van a soportar una cierta irradiación de neutrones y también de partículas alfa, pero no demasiada. Con lo que ITER se espera que como mucho pueda estar unos 3 años probando la fusión. Y ya veremos cómo queda dañado y en función de lo dañado que quede, se podrá continuar más tiempo o no. Pero durante esos 3 años será de vez en cuando se trate de buscar la ignición. Sin embargo, el futuro de ITER es demo. Demo es un demostrador de que se puede producir electricidad con la fusión y él sí va a tener que mantener de manera sostenida la fusión. ITER como mucho va a conseguir unos 3 minutos. Se habla de que si todo va de escándalo, unos 10 minutos de fusión sostenida. Sin embargo, en demo vamos a tener días enteros de fusión. Entonces, claro, ahí sí es muy importante que los materiales del recubrimiento interior del tokamak sean materiales que resistan todos los efectos debido a un fuerte flujo de neutrones de alta energía, de unos 14 megaelectronvoltios de máximo, y partículas alfa también de alta energía, aunque menos. Las partículas alfa son núcleos de helio, 2 protones y 2 neutrones, de unos 3,5 megaelectronvoltios. Entonces, ¿cuáles son los materiales más adecuados? Pues hay que probarlos experimentalmente. O sea, tenemos ya ideas, ¿no? Básicamente van a ser aceros ferríticos con ciertas inclusiones de elementos pesados. Va a haber inclusiones de wolframio, por supuesto de carbono, pero hay que probar, ver exactamente qué proporción de materiales, cuáles son los materiales adecuados para diferentes regiones del tokamak, todo eso hay que estudiarlo. Y eso lo va a estudiar el proyecto IFMIF. Entonces, la primera fase de IFMIF es un pequeño acelerador que pruebe cómo generar el haz de neutrones. Claro, los oyentes dirán, los neutrones son neutros. ¿Cómo puedo acelerar neutrones? No se puede. Entonces, como no podemos acelerar neutrones, sabemos acelerar con campos eléctricos y magnéticos partículas cargadas, lo que tenemos es que utilizar una partícula que yo acelere y que me genere los neutrones. Se van a utilizar deuterio, el núcleo de hidrógeno pesado, un protón y un neutrón. El deuterio tiene carga eléctrica, por lo tanto lo puedo acelerar.
Entonces yo acelero en un acelerador deuterio hasta 40 megaelectronvoltios, ese chorro de deuterios lo hago incidir contra un blanco, que va a ser litio líquido, una cortina líquida de litio. Recordemos, el litio tiene 3 protones y 3 neutrones, y en el impacto se van a producir neutrones, y todo ha sido ajustado para que los neutrones tengan una energía máxima de 14 megaelectronvoltios, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a tener un chorro de neutrones. Ahora mismo la instalación que hay, IFMIF EDEVA, leído en español, en Japón, no genera un chorro de neutrones, solamente acelera los deuterones. Y tienen además los japoneses una instalación de estudio del litio, de la cortina de litio, donde tampoco se hace una incidencia con toda la energía necesaria para producir los neutrones. Entonces, lo que tiene que venir, la siguiente fase del proyecto IPMIF, es una fase en la que hagamos un acelerador el doble de grande, que alcance los 40 megaelectronvoltios, y además al que le acoplemos la cortina de litio y me genere un chorro de neutrones, y que pueda incidir ese chorro de neutrinos sobre una pequeña cavidad donde voy a poner las muestras. Esta es la primera fase, esta es la fase que ahora estamos debatiendo. Entonces, para esa fase, Granada, España, propone IFMIF DONES, y Japón propone un proyecto que no se llama IFMIF, pero que es como si lo fuera, que se llama AFNS. Y ahora hay que tomar esa decisión, cuál de los dos proyectos es el que hacemos, ¿no? Pero después de esa fase habrá una tercera y última fase, que es el proyecto IFMIF de verdad, el que se llamará IFMIF. Que ese proyecto son dos aceleradores idénticos de hasta 40 megaelectronvoltios los deuterones, que incidirán con 2 haces de neutrones sobre las muestras. Y podré incidir en diferentes puntos de la muestra de manera simultánea, o incluso sobre el mismo punto en la muestra. Entonces, eso es un proyecto que es de aquí a unos 30 años. Por supuesto, todos los españoles estamos deseando que venga a Granada, todavía no se sabe si va a venir, pero bueno, tener el apoyo de la Unión Europea yo creo que es importante, ¿no? Aquí el único problema que tenemos es que ITER está en Francia, la Dirección General de ITER y todos estos proyectos de fusión está en Barcelona, hay mucha Europa detrás de este proyecto, y lo mismo los que acaben tomando la decisión deciden ponerlo en Japón. Entre Japón y Granada no hay mucha diferencia, ambos son lugares con mucha sismología, con muchos terremotos, y con lo que toda la instalación tiene que ser preparada para resistir bien los terremotos, o sea que en cuanto a coste, etcétera, es lo mismo. Los japoneses además han dicho, todo lo que hemos descubierto con EDEVA se lo vamos a dar a quien gane, si somos nosotros, nos lo quedamos nosotros, pero si es de Granada, o sea, la colaboración va a ser mutua. En realidad ellos no hablan de competencia, hablan de colaboración, ¿no? Incluso algunas voces reclaman que, dado que los japoneses tienen ya la versión anterior, que por qué no hacer 2 instalaciones en paralelo. Una instalación en Japón y una instalación en Europa, que iría en Granada. O sea, pero todo eso está todavía por decidir. Pasa que, bueno, ya hemos dado un paso importante, ya Granada, España, es la candidata oficial de la Unión Europea. El tema de, o sea, por lo que es tan importante probar estos materiales es porque o sea, van a estar sometidos a todo ese flujo de neutrones que va a ir dando lugar a un deterioro de esas paredes del reactor, ¿no? Y es lo que se quiere comprobar. Y fijaros, ¿no? un punto muy, muy importante que tampoco podemos olvidar, ¿no? ¿Cómo sacamos energía eléctrica? Si tenemos un tokamak, tenemos ahí un tubo, una especie de donut, y dentro tenemos el plasma muy de poca densidad, es Muy tenue. muy tenue, pero bueno, el plasma está ahí y alcanza la fusión. ¿Cómo sacamos energía? Pues sacamos la energía poniendo lo que se llaman divertores, poniendo en la base del tokamak habrá un recubrimiento de un material que se caliente con los neutrones que le llegan, y que gracias a calentarse con un intercambiador de calor calentará agua por unas tuberías que se actuará además como líquido refrigerante, y esa agua caliente que se convertirá en vapor moverá una turbina y generar, o sea, no solo necesitamos materiales que sean suficientemente resistentes a la temperatura, al calor y a la degradación de su estructura atómica debido al impacto con los neutrones, sino que además es que vamos a tener que utilizarlos para sacar energía del plasma. Entonces,
estos materiales son fundamentales y claves para la tecnología de fusión y, por desgracia, pues todavía no sabemos cuáles son esos materiales. Tenemos ideas teóricas, tenemos muy buenos modelos teóricos. En España incluso hay grupos de investigación muy buenos en desarrollo por ordenador de este tipo de materiales y de su estudio, pero hoy en día los modelos teóricos siempre tienen mucha incertidumbre y se necesitan experimentos. Sí, eso te iba a decir, que parece sorprendente que no se, a ver, que no haya ya muchos estudios, bueno, como nos has dicho sí que los hay, ¿no? Pero estudios teóricos de cómo se van a comportar los materiales y que sea tan necesario el poder hacer estas pruebas como para hacer la inversión para, incluso estás hablando de 2 instalaciones, esto no lo sabía, que se pudieran hacer 2 instalaciones en paralelo. Se podría ser lo ideal. No son instalaciones muy costosas, estamos hablando de instalaciones que pueden costar 1.000 millones de euros, que no es tanto, ¿vale? O sea, que, y se ha comentado esa posibilidad, pero probablemente no, probablemente al final acabe siendo una sola de las dos las que se apruebe. Porque ha habido muchas restricciones con la fusión, siempre estamos llorando dinero, o sea, es una cosa increíble. Están siempre con la mano puesta como si fueran pobres y pidiendo dinero, y no hay dinero. Pero si hubiera dinero de sobra, lo ideal sería que hubiera 2 instalaciones en paralelo. Sí, recuerdo, hace poco escribiste en tu blog una entrada justamente hablando sobre esto, ¿no? De cuánto de lejos está la fusión y que, bueno, es un poco lo que queramos, ¿no? Según cuánta inversión hagamos en estos desarrollos. Claro, esto es como el proyecto de llevar al hombre a la luna y cosas así por el estilo, ¿no? Si de verdad te lo tomas en serio, de verdad inviertes dinero, acabas lográndolo mucho antes que si te lo tomas en plan a la ligera y bueno, ya poco a poco. Esto es una línea de investigación como cualquier otra, hay que financiarla igual que cualquier otra, no es igual de prioritaria igual que cualquiera de las otras prioritarias, no es más prioritaria que las demás. O sea, cuando la vas convirtiendo en mediocre, pues el campo acaba siendo un campo mediocre que avanza a paso mediocre. Si queremos que fuera más rápido, pues tenemos que invertir y meter mucho dinero ahí, ¿no? Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, está apoyando todo el tema de la fusión privada, que empresas privadas se metan en fusión. Es que las empresas privadas en fusión van a poder ser muy relevantes cuando la fusión pública ya esté funcionando. Eso es lo que pasa con por ejemplo, el desfibramiento del genoma. El proyecto público, hasta que el proyecto público no va lo suficientemente avanzado como para hacer un borrador sobre el que la empresa privada puede construir y rellenar su proyecto privado, pues la empresa privada está pues secuenciando cositas pequeñitas, que si unas bacterias... Ese es un punto muy importante y aparte es cuantitativo. A mí me sorprende mucho algunos políticos o actores de la política científica que insisten mucho con la investigación en el sector privado, o híbrido entre el sector privado. Cualquier persona que haya desayunado medianamente bien a la mañana y que tenga una conexión a internet medianamente razonable con el teléfono, puede saber, por ejemplo, mirando el caso de Corea, cuál es el porcentaje de inversión pública necesario para disparar recién la iniciativa privada. Siempre es necesario el inicio del Estado para investigar, si no, por una cuestión obvia, ¿no? Nadie se va, salvo que esté loco, nadie se va a lanzar a hacer investigación en el sector público con privado con el salto sin red que a veces se necesita para investigar nuevas ciencias, a veces ni siquiera nueva tecnología. Entonces eso necesita primero un renuevo del cual asirse para que luego sí salga un brote que puede llegar a funcionar para el sector privado, pero es necesario para disparar, y eso es cuantitativo. Uno mira el caso de Corea, que es el caso el ejemplo por antonomasia, y uno mira cuál es el porcentaje y la anticipación de la inversión pública antes de que el sector privado tome lugar, digamos. En un lugar como Corea, ¿no? Corea del Sur, digo, ¿no? Bueno, sí, eso pasa en todos los lugares. La fusión de por sí es cara, o sea, este tipo de investigación es cara y cuando hablamos de cara, pues hablamos de una instalación de Big Science, ¿no? Big Science son miles de millones de euros o de dólares. Y claro, ese tipo de instalaciones, pues para países que invierten miles de millones de dólares solo en toda su investigación, pues es una instalación fuera del alcance, ¿vale? Entonces, tiene que ser un proyecto internacional de muchísimos países y todo eso, pues genera hay que ponerlo en su contexto. Es que de hecho, ITER es el proyecto que más fracción de la población mundial abarca, el proyecto científico
de la historia que más fracción de la población mundial abarca, lo cual a mí me gusta resaltarlo, es muy simbólico y muy significativo respecto a la importancia de este proyecto para el futuro de la humanidad. Y es algo hasta bonito, ¿no? Que la ciencia sea capaz de juntar pues prácticamente a toda la especie en empujar en un determinado proyecto. Sí. Entonces, en ese es el contexto en el que hay que poner la inversión que requiere ITER. Claro. Para toda esa fracción de la humanidad, ITER y sus futuros desarrollos, para toda esa fracción de la humanidad, realmente es una cantidad ridícula de dinero. Y siempre digo que cuando tú tienes un problema planetario hay que poner grandes recursos para resolverlo, ¿no? Lo vimos cuando tuvimos la pandemia, el coste económico que generó era tan enorme que nadie cuestionó que se pusiera muchísimo dinero, incluso los estados adelantaron dinero prácticamente a fondo perdido para, porque estaban dispuestos a hacer esa apuesta en diferentes líneas de vacunas para dar un salto inicial a ese desarrollo de las vacunas, ¿no? Y que finalmente pues, se hicieron inversiones millonarias para lograr eso, pero bueno, creo que no hay ninguna duda que estaba muy justificado y que si quieres mirarlo desde un punto de vista totalmente numérico y económico, el tener esas vacunas desarrolladas muy rápidamente también a la larga te ahorra dinero, ¿no? Porque la pandemia nos estaba suponiendo una sangría económica también a toda la economía mundial. Bueno, pasa un poco lo mismo con el cambio climático y con muchas otras cosas. Entonces, el avanzar en este desarrollo de una energía limpia, sostenible, universalmente accesible y segura, es algo que tiene también una repercusión económica fundamental, en el sentido de que creo que todavía no le damos al cambio climático y al deterioro del medio ambiente la importancia económica que requiere. O sea, parece que lo seguimos viendo como algo un poco de, ¿no? Una balanza entre los hippies y el dinero, ¿no? Y estamos ahí a ver qué pesa más, si los hippies y el dinero. No, no, es una forma muy obsoleta de ver este problema, ¿no? Es un problema económico serio para toda la humanidad, el cambio climático. Y no sé si somos conscientes de eso. Y resolverlo cuanto antes, pues va a ser fundamental. Sí, tener fuentes de energía que en su momento esperemos, si se confirman todas las expectativas, sean fuentes de energía prácticamente ilimitadas en cuanto a recursos, porque básicamente lo que tenemos es que filtrar agua y sacar deuterio del agua, del mar y sacar litio para obtener después el tritio y ya hay agua, por fortuna, más que de sobra de la que extraer ese litio, entre otras cosas porque tú extraes el deuterio y el litio y después retornas el resto del agua la vuelves a colocar, es decir, que realmente no la estás perdiendo, ¿no? La estás volviendo a meter donde la saques, sea un lago, sea el mar, o sea donde sea, ¿no? Entonces es un proyecto muy prometedor. El agua, perdón, el agua es de lo más abundante en el universo. O sea, si miramos Sí, en el universo, o sea, pocas cosas son tan abundantes como el agua. Otra cosa es, bueno, esa perdón. es la gran ventaja de la fusión, ¿no? Respecto a otras fuentes. Pero bueno, hay que conseguirlo, y conseguirlo va a costar trabajo y va a costar mucha investigación, se está en ello, pero bueno, yo soy de las personas tecno-optimistas en algunos campos, por ejemplo el campo de la fusión, creo que sí lo vamos a lograr para la segunda mitad del siglo XXI, perdón, para la segunda mitad del siglo XXI. Yo no sé si lo veré o no, yo espero poder llegar a verlo, pero sí va a haber una explosión de reactores comerciales de fusión en todas las grandes ciudades del mundo. Van a tener uno alrededor del año 2100 si todo va bien. Estamos hablando Muy bien. de todas las grandes ciudades. En países donde hay miles de ciudades va a haber miles de reactores alimentando esas ciudades. A mí me gusta recordar también, ¿no? Para la gente que es un poco pesimista con estas cosas y que dice, no, la fusión, pero si esto ya de la fusión ya hemos ido a hablar desde que yo era pequeño y tal. Yo les recuerdo que vamos a ver, la fusión la hacemos. Experimentalmente se hace. Hay varios, no recuerdo ahora, pero hay diferentes sitios, incluso algunos como Corea del Sur, donde existen experimentos en los que se hacen reacciones de fusión. El problema que tenemos es que una cosa es hacer la reacción y otra cosa es que puedas utilizarla para, digamos, que puedas aprovecharla para un propósito útil que sea obtener energía, ¿no? Claro, Pero claro, lo que es la el fusión en interés sí es algo que ya... fundamental, claro, el interés fundamental en la fusión no es obviamente entender el Sol, que es lo que le gusta a Héctor, es el tema de las explosiones termonucleares, del armamento termonuclear, ¿no? Entonces, para poder diseñar adecuadamente armamento termonuclear, pues ha habido que hacer instalaciones experimentales, muchas de alto secreto, dedicadas a
algo que no es lo que queremos en energía de fusión. En energía de fusión queremos un control absoluto de lo que estamos haciendo y extraer energía. Y sin embargo, en una reacción termonuclear lo que queremos es pues garantizar que la explosión sea lo más poderosa posible y maltrate lo máximo posible al entorno donde caiga esa explosión. Eso no es tampoco ningún invento nuevo, ¿eh? Que recordemos que hacer bombas de hidrógeno ya se sabe hacer desde hace décadas y hay muchas pruebas que así lo atestiguan, ¿no? Lamentablemente. Eso no es problema, eso es fácil. O sea, hacer bombas es más fácil que hacer cosas útiles y Sí, pero productivas. bueno, como hay una moratoria que prohíbe el hacer experimentos de este tipo, es decir, los Mm, científicos que trabajan para los militares en el desarrollo y avances en bombas termonucleares tienen el gran problema de que legalmente y que se sepa no pueden hacer ningún tipo de experimento. mm, Es decir, un científico que no puede hacer ningún tipo de experimento, ¿qué hace? Pues construye una instalación que no es realmente lo que quiere, que es análoga a lo que quiere, y en este caso pues son instalaciones de ignición de la fusión para estudiar cómo funcionan diferentes configuraciones que después se van a utilizar en el armamento. mm. Ya que sacabas el tema del sol y la fusión, también me gustaría recordar que hay dos conexiones, ¿no? La gente piensa que la relación entre el sol y la fusión es que la fusión es la fuente de energía del sol y de las estrellas que se produce en su núcleo, eso es cierto. Pero hay una segunda conexión que es quizás incluso más interesante a efectos prácticos, que es la MHD, la magnetohidrodinámica. Porque cuando tú quieres hacer fusión, no para hacer bombas, sino para uso civil, para obtener energía, tú tienes que tener un plasma, como decía Francis, que lo tienes que tener a millones de grados y necesitas tenerlo en algún recipiente. Entonces, no tenemos recipientes adecuados para tener ahí un plasma a millones de grados y lo que hacemos, por lo menos en la línea de proyectos como ITER, es lo que se llama un confinamiento magnético. Es decir, como el plasma tiene esas propiedades electromagnéticas tan interesantes que se puede manejar, se puede controlar mediante campos magnéticos, puedes hacer un recipiente magnético. En el caso de un tokamak sería una especie de donut enrollado sobre su eje de líneas de campo magnético, dentro del cual se va moviendo ese plasma. Entonces, toda esa interacción de plasmas y campos magnéticos, pues es la misma ciencia que aplicamos cuando queremos entender cómo se produce una eyección de masa coronal en el Sol o ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es muy interesante porque de hecho es uno de los problemas prácticos, ¿no? Y de las razones por las que se ha tardado tanto en estos desarrollos es por aprender a controlar esas interacciones y que se pueda mantener el plasma estable. Son las inestabilidades que se producen, que no son inestabilidades peligrosas en el sentido de que vaya a explotar el reactor ni nada de eso, pero son inestabilidades que te dificultan el tú poder mantener el plasma ahí confinado. Sí. Y eso ha sido el problema técnico que nos ha retrasado el desarrollo de esto, ¿no? Y ahora, bueno, por suerte hay métodos con los que podemos resolver esas inestabilidades y estabilizar el confinamiento del plasma en ese campo magnético. Sí, Está bueno, muy uno bien. de los grandes problemas que ha habido a nivel histórico, ¿no? En los 50, en 1950 se pensaba que esto era trivial, ¿vale? Tú hacías 4 calculitos con la aproximación lineal a la magnetohidrodinámica y te salían 2 o 3 inestabilidades súper sencillitas que cualquiera estudia en cualquier libro y estaba todo resuelto. Yo controlaba el plasma de escándalo haciendo ecuaciones en hojas de papel. Lo que pasa es que cuando eso se llevó al experimento se vio que era un desastre, que no tenía absolutamente nada que ver la realidad con esos calculitos que tú habías hecho. Entonces, bueno, usamos los ordenadores, ya por los 60, usamos los ordenadores y con los ordenadores, bueno, aquí lo vamos a cuadrar, no va a salir todo. Pues por desgracia no, el plasma es mucho más complicado. La gran dificultad, que es un punto clave que diferencia la magnetodinámica en el caso de la energía de fusión dentro de un tokamak, de un donut, a lo que es el espacio abierto, por ejemplo, la superficie del Sol o lo que es el interior del Sol, son las condiciones de contorno. Y en tanto en hidrodinámica, y por supuesto en magnetohidrodinámica, las condiciones de contorno son claves para decidir y definir cuáles son las inestabilidades específicas que surgen. Que en los materiales en el interior del tokamak haya, pues yo que sé, unas placas que tú pegas, que tienes que poder quitar y poner, y por lo tanto tienes una junta, que la junta tenga un grosor, se salga, sea curvito, sea en plan triangular, sea redondita, que parece una tontería, que son nada medio milímetro, afecta muchísimo al plasma.
Entonces, y te introducen nuevas inestabilidades. Es diferente que sea una cosita redondita que sea una cosita puntiaguda, porque cómo hay las ondas de choque que pueden surgir los diferentes efectos no lineales que aparecen son completamente diferentes. Cómo se combinan no linealmente esas ondas ahí. Entonces, ese tipo de detalles es lo que ha complicado la fusión. La fusión, lo que llaman la ecuación de estado, que describe las inestabilidades más importantes en el plasma confinado en un tokamak, es una ecuación que ha ido añadiendo con cada nuevo equipo experimental, con cada nuevo laboratorio en el que se investigaba, se han ido añadiendo nuevos términos. Y ya estamos en un momento en el que creemos que ya estamos casi acabando y confiamos en que con ITER no haya que añadir mucho más. Confiamos, pero no estamos seguros. Por eso, cuando ITER arranque, quieren arrancarlo en 2025, yo creo que arrancará en 2027, cuando arranque en 2027 va a estar hasta 2037, durante 10 años, estudiando el plasma y estudiando las inestabilidades propias de la configuración específica y de los detallitos pequeñitos y pequeñísimos que hay en el equipo real, en la parte interna real, que es la cavidad, la vasija en la que se encuentra el plasma, ¿no? Y eso esperemos que no introduzca muchas nuevas inestabilidades a lo que ya sabemos y que todo siga la línea de lo que esperamos, que ya creemos que ya lo dominamos casi todo, pero puede haber todavía sorpresas.